A veces los seres humanos podemos ser muy estúpidos. Siempre andamos realizando cosas surrealistas que nos dejan perplejos a todos. Algunos solo quieren ver el mundo arder. Otros solo intentan ganarse la vida. De cualquier modo, siempre hay una excusa para hacer tonterías. Hoy en este video verás a las personas que fueron demasiado lejos con sus... Hay personas que tienen demasiado tiempo libre. Pobrecitos. Se abusan demasiado y tienen que recurrir a formas creativas para entretenerse. Este muchacho no encontró otra mejor idea que desafiar al peligro y terminar por destruir este pilar que sostiene toda la estructura de este galpón abandonado. No hay que ser un genio para saber cómo terminó todo esto. A falta de espacios recreativos, las personas están obligadas a adecuarse a su realidad, aunque esto signifique exponerse a enfermedades u otros peligros, además de hacer el ridículo. En Goiânia, Brasil, los pobladores de esta localidad aprovecharon este agujero inmenso que se llenó de agua después de una tormenta para usarla como una atracción acuática. Evidentemente no les importa lo insalubre que podrían estar estas aguas estancadas. Igual dieron rienda suelta a la diversión. En cuanto a los reporteros, llegaron justo a tiempo para mostrar las habilidades acrobáticas de estos jóvenes en vivo y en directo. Hoy en día los conductores no se fían de nada, así que contratan seguros para evitar que les tomen el pelo. Pero hay personas ingeniosas que ya encontraron una buena forma de hacer dinero con esta situación. En países asiáticos la gente le ha dado por estafar a las aseguradoras, simulando accidentes de tránsito para poder cobrar la indemnización de la póliza de seguro. Es así que recopilamos una serie de estos videos graciosos. Este conductor estaba conduciendo tranquilamente, cuando una motocicleta se le atraviesa de repente. Es obvio que estos personajes ya tenían todo esquematizado. Ambos individuos inician su representación de lo que sería un accidente. Afortunadamente el conductor tenía una cámara de seguridad instalada en su vehículo. Este otro individuo es aún más directo. Le ofrece al conductor un buen dinero para que sea su cómplice en esta estafa a los codiciosos de la aseguradora. Parece ser que al conductor no le interesa, así que este muchachón se pone un poco agresivo. Este pobre señor no tiene ni siquiera la actitud para poder realizar su golpe. En este otro video, este sujeto algo perturbado embiste directamente a un automóvil estacionado. Para ser sincero, creo que es la peor actuación que alguien pueda hacer. Aún así, afortunadamente, este hecho fue grabado por las cámaras de este establecimiento. Estos dos tipos en cambio pensaron muy bien su plan. Decidieron arrojar su motocicleta debajo de las llantas de este camión. La moto queda totalmente destruida. Su plan habría resultado de maravilla si no fuese por la cámara de seguridad que grabó todo el hecho. Los estafadores no pudieron cobrar el dinero del seguro y quedaron como... La actuación de este otro tipo es tan patética que incluso su amigo le pide que ya deje de hacer estupideces. Esta mujer llevó todo a otro nivel. Seguramente estaba desesperada, ya que incluso se deja caer al suelo muy anticipadamente. Al ver que su actuación no dio resultado, se dirigió furiosamente al vehículo para golpearlo. Después de tantos intentos, no se da por vencida. Y las leyendas dicen que hasta hoy en día lo sigue intentando.
Las cosas están difíciles hasta para los ladrones. Este debió estar muy desesperado para atreverse a robar una bicicleta al lado de la puerta de una estación policial. El policía se acerca tranquilamente. Se impresiona al ver al ladrón y lo arresta de inmediato. Tal vez hasta sintió vergüenza ajena. En estas imágenes podrán presenciar un crimen que estaba destinado a salir mal. Esta pareja de delincuentes intentaban comprar algunos productos con una tarjeta de crédito robada. Después de errar un par de veces en la contraseña, los funcionarios decidieron llamar a la policía. Cuando estos arribaron, la pareja de delincuentes intentó escapar despavoridamente. El hombre empieza a correr por toda la tienda. Y la mujer, que es más inteligente, intenta escapar subiéndose al techo del local. Todo parecía ir bien para ella. Lamentablemente, el techo de la tienda no logró soportar el peso de la mujer y acabó cayendo estrepitosamente. Los policías se apresuraron a arrestar a la pareja y dieron fin a este hecho curioso. Otro delincuente, al parecer un novato. En una farmacia, este sujeto de rojo intenta robar a las funcionarias del lugar. Con las manos en sus bolsillos, alega que tiene un arma cargada y está listo para usarla si no obedecen sus requerimientos. Obviamente el ladrón no poseía ninguna arma, solo estaba fingiendo. De eso se da cuenta un personal de seguridad, que con actitud confiante se acerca al delincuente para reducirlo. Y lo irónico de todo esto es que también finge cargar con un arma que no tiene. Este sujeto se presenta como un cliente normal. Se acerca al vendedor de esta joyería y le pide probarse una cadena de oro. El dueño inocentemente accede al pedido. Segundos después, el ladrón corre hacia la puerta para escapar. Lamentablemente para él, las puertas estaban cerradas. Ya la tienda tenía un sistema de seguridad para evitar robos. El ladrón no tuvo otra opción más que devolver la joya y esperar el arribo de la policía para que lo llevaran a su celda. A veces, la estupidez humana puede ser muy graciosa. Este bandido trataba de escapar de la policía. Para ello, decidió aplicar sus habilidades de camuflaje. Sin embargo, los policías lo descubrieron al instante, y lo único que hizo es provocarles algunas carcajadas. Onde será que ele tá, velho? Onde será que... Fica em pé e coloca a mão pra trás. Fica em pé e coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Aí, de costa. Isso, de boa. De boa. De boa. Tá de boa, tranquilo. Tranquilo. Y para terminar, estas imágenes vienen desde Rusia, donde los conductores también están acostumbrados a instalar cámaras de seguridad en sus autos para evitar cualquier imprevisto. Sin embargo, lo que le pasó a este conductor, más que un imprevisto, es algo surrealista que solo podía pasar en Rusia. Gracias por ver el video hasta el final. No te olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Deja tus comentarios y comparte el video si te ha gustado. Hasta la próxima.